Bueno, en el día de hoy vamos a ver el análisis de mallas. Malla, ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada que yo encuentro en un circuito o un lazo cerrado. Las mallas yo se dan o se analizan usando la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Por lo tanto, aquí podemos encontrar una malla, sería todo esto una malla. Aquí encontramos otra malla y aquí encontraríamos otra malla para este circuito. Ahora veremos un par de ejemplos en el cual aplicaremos el concepto de mallas. Bueno, en nuestro primer ejercicio nos piden encontrar el voltaje V de X y la corriente I de X que se presenta en este circuito. Para ello utilizaremos el método de mallas. Bueno, identificamos las mallas o las trayectorias cerradas en este circuito. Entonces, si vemos, aquí encontramos una malla y mandamos una corriente I de 1. Las sentidos de las corrientes siempre se mandan se coge el sentido de las manecillas de reloj. Siempre, o se puede coger en el otro sentido, no importa. Pero todas se deben de mandar en el mismo sentido de las manecillas de reloj. Todas las tres. No puedo mandar una en este sentido y esta en este sentido. No. Todas tienen que ser en el mismo sentido. Esto, una corriente I de 1. Aquí tenemos una corriente I de 2. Una corriente I de 3. Bueno, ya después de haber identificado los lazos y las mallas, ahora plantearemos las ecuaciones para la malla 1. Decimos, si me voy por aquí, encuentro que menos 10 voltios. La corriente siempre entra por más, sale por menos, siempre entra por más, sale por menos. Pongo la polaridad y digo, más el voltaje que cae en esta resistencia, que es la corriente I de 1 por la resistencia, que sería 2000 por la corriente I de 1, más el voltaje aquí, que sería 3000 I de 1, más el voltaje que cae en esta resistencia. Pero ese voltaje, ¿qué va a ser? La resta de la corriente que entra aquí, porque esta corriente que pasa por aquí es esta menos esta por la resistencia. Entonces va a ser que I de 1 que entra por el positivo menos I de 2 que entra por el negativo por 4000 más, sigo bajando, no me boto por acá, no, porque es esta malla, sigo bajando, más lo mismo. Esta corriente es esta menos esta. Sería I de 1 menos I de 3 por la resistencia, que son 3000 ohmios. Más 0.5 V de Y igual a 0. Pero el voltaje V de Y, ¿a qué es igual? Ese voltaje V de Y es el que está acá. ¿Qué es ese voltaje? Ese voltaje es la corriente que circula por esta resistencia, que va a ser que la corriente I de 3 que entra por el positivo, no, la corriente I de 2 menos la corriente I de 3 que entra en este sentido por la resistencia, que serían 6000. Por lo tanto, V de Y va a ser 6000 I de 2 menos 6000 I de 3. Listo. Entonces tengo menos 10 más 2000 I de 1 más 3000 I de 1 más 4000 I de 1 menos 4000 I de 2 más 3000 I de 1 menos 3000 I de 3 más 0.5 V de Y. ¿Pero quién es V de Y? 6000 I de 2 menos 6000 I de 3 igual a 0. Listo. Entonces, sumamos términos y decimos que 12000 I de 1 menos 4000 I de 2 menos 3000 I de 3 más
3000 I2 menos 3000 I3 es igual, pasamos el 10 para el otro lado, a 10. $12,000 I1 menos 1000 I2 menos 6000 I3 es igual a 10. Tenemos nuestra primera ecuación de malla. Ahorita analizamos la malla 2, que la malla 2 sería esta, todo este circuito, este lazo, y decimos que la corriente siempre entra por el más, sale por el menos, más, menos, más, menos. Siempre ponemos la polaridad. Les decimos que la corriente que circula por acá, que va a ser ¿quién? I de 2 que entra por el positivo, menos I de 1 que entra por el negativo. Va a ser 4000 I de 2 menos I de 1 más 4000, el voltaje aquí va a ser 4000 I de 2 menos 12, porque es menos, entra por el menos de la fuente de tensión, más la corriente que pasa por aquí, que sería I de 2 positivo menos I de 3 por 6000, son 6 kiloohmios, igual a que a 0. Multiplico igual a 0. Ahora sumo términos semejantes. Voy a tener que 14000 I de 2 menos 4000 I de 1 menos 6000 I de 3 igual, paso para el otro lado, a 12. Esta es nuestra segunda ecuación de malla. Ahora analizamos la malla 3, que sería esta malla de acá. No va a ser esto, no, esta malla de acá. Y decimos, la corriente siempre entra por el más, sale por el menos, entra por el más, sale por el menos, entra por el más y sale por el menos. Entonces la corriente que circula por aquí, ¿quién es? Sería I de 3 menos I de 1 que entra por el terminal negativo por 3000 más la corriente que entra por acá, que va a ser I de 3 menos I de 2 por 6000 más 6000 I de 3 menos 0.5 B de Y, pero B de Y ¿quién es? Ya lo tengo. 6000 I de 2 menos 6000 I de 3 igual a 0. 3000 I de 3 menos 3000 I de 1 más 6000 I de 3 menos 6000 I de 2 más 6000 I de 3 menos, multiplicamos 3000 I de 2 más 3000 I de 3 igual a 0. Sumamos términos. 18000 I de 3 menos 3000 I de 1 menos 9000 I de 2 igual a que a 0. Esta es nuestra ecuación 3. Ya tenemos las tres ecuaciones. Estas ecuaciones las solucionamos mediante los métodos que existen para solucionarlas. Yo las voy a solucionar con la calculadora y después de solucionarlas vamos a obtener que I de 1 es igual a 1.564 miliamperios, que I de 2 va a ser igual a 1,802 miliamperios, que I de 3 va a ser igual a 1,162 miliamperios. Estas corrientes son las corrientes que circulan a través de este
de estos lazos que yo o sea, destiné para que ella circule, por donde ella circula. Ahora, como nos piden encontrar el voltaje V de X, entonces decimos que aquí, que el voltaje V de X aquí va a ser igual. El voltaje V de X va a ser igual a ¿qué? A la corriente que circula por acá, que sería la corriente I de 3 por la resistencia. Por lo tanto, el voltaje V de X va a ser igual a I de 3. ¿Pero quién es I de 3? 1,162 miliamperios, que ya lo obtenimos, por la resistencia, que son 6.000 ohmios. Por lo tanto, V de X va a ser igual a 6.972 voltios. Nos piden encontrar la corriente I de X, pero la corriente I de X, que es la que baja por acá, como nos muestra el circuito, la que baja, va a ser ¿quién? La corriente I de 1, ¿por qué? Porque es la corriente que lleva su mismo sentido, menos la corriente I de 2, que va en sentido contrario. Si ella fuera bajando, entonces sería la corriente I de 2 menos la corriente I de 1. Siempre es positiva la que va en el mismo sentido en la que ella circula. Tanto I de X va a ser igual a la corriente I de 1, que es 1.564 menos la corriente I de 2, que le estamos calculada 1.802 miliamperios. Por lo tanto, la corriente I de X va a ser igual a menos 238 microamperios. Este menos nos significa que nos dice que esta corriente no es en ese sentido, sino que circula en sentido opuesto. Ya encontramos nuestros dos variables que nos solicita el circuito. Bueno, en nuestro segundo ejercicio nos piden encontrar la corriente I de X y el voltaje V de X en este circuito. Para ello lo vamos a resolver por el método de mallas. Analizamos nuestras mallas y decimos que aquí tenemos nuestra malla I de 1 y decimos que por aquí circula una corriente I de 1, es nuestra malla I de 2, que esta es nuestra malla I de 2, por el cual circula una corriente I de 2, y aquí tenemos una malla I de 3, por la que circula una corriente I de 3. Siempre se mandan las corrientes en este sentido, en el que gira la manecilla de reloj, y todas se deben de mandar en el mismo sentido. Esta no la puedo mandar en el otro sentido porque no se puede. Todas deben ser o en este sentido o todas en este sentido. Bueno, ahora escribamos la ecuación para la malla 1 y qué son los voltajes en cada elemento de la malla. Entonces decimos que menos 20 porque ya circula por el menos, más siempre entra por el más, sale por el menos, sería más en I de 1 menos I de 2 por 1 más 2.5 I de X va a ser igual a 0. Pero ¿quién es I de X? I de X es la corriente que circula en este sentido. Como circula en el sentido opuesto, como yo dije que circulaba I de 3, entonces va a ser menos I de 3. Si esta corriente I de X fuera bajando, entonces sería I de 3 positivo, porque va en el mismo sentido. Entonces así decimos que menos 20 más I de 1 menos I de 2 más 2.5 por menos I de 3 igual a 0. Pues que I de 1 menos I de 2 menos 2.5 I de 3 va a ser igual a 20. Aquí tenemos nuestra ecuación para la malla 1. Ahora escribimos las ecuaciones para la malla 2. Malla 2. Y decimos siempre la probabilidad más menos, ya siempre entra por el más y sale por el menos, más menos. Si entra por el más sería más
Aquí entra por el menos I de 1 menos I de 1 por 1 más I de 2 por 2. Aquí es solo porque aquí no comparto con ninguna otra malla, más 3 por ¿cuánto? Por I de 2 que entra por el positivo menos I de 3 que entra por el negativo. I de 2 por el positivo menos I de 3 por el negativo igual a 0. I de 2 menos I de 1 más 2 I de 2 más 3 I de 2 menos 3 I de 3 igual a 0. Que 6 I de 2 menos I de 1 menos 3 I de 3 va a ser igual a 0. Esta es nuestra segunda ecuación de malla. Ahora, para la malla 3, decimos, sería esto acá, escribimos la polaridad, más menos, esta polaridad ya está escrita, y la del voltaje. Entonces, de entra por el negativo, sería menos 2.5 I de X, más la diferencia de el voltaje aquí, que sería que la corriente que entra, I de 3 entra por el positivo, menos la corriente I de 2 que entra por el negativo, por 3, más 4 I de 3 va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, ahora, ¿pero quién es I de X? I de X decimos que era menos I de 3, ¿por qué? Porque I de X circula en el sentido opuesto a I de 3. Menos 2.5 por menos I de 3 más 3 I de 3 menos 3 I de 2 más 4 I de 3 va a ser igual a 0. Ahora está, o sea, 7 I de 3 menos 3 I de 2 menos más 2.5 I de 3 va a ser igual a 0. Sumamos 9.5 I de 3 menos 3 I de 2 va a ser igual a 0. Esta es nuestra tercera ecuación de malla. Ahora, estas tres ecuaciones las soluciono por cualquier método con el cual pueda solucionar un sistema de ecuaciones de 3×3. Yo lo voy a solucionar con la calculadora para ahorrar tiempo, y después de haber solucionado estas ecuaciones vamos a obtener que la corriente I de 1, que es esta corriente que circula acá, va a ser igual a 30.9677 amperios, que la corriente I de 2 que circula por aquí va a ser igual a, la corriente I de 2 va a ser igual a 6,1290 amperios, que la corriente I de 3 que circula por acá va a ser igual a 1,9354 amperios. Listo. Nos voy a calcular la corriente I de X. Pero la corriente I de X que dijimos que era menos I de 3. Si es menos I de 3, entonces decimos que I de X va a ser igual a ¿qué? A menos I de 3, pero I de 3 ¿quién es? 1,9354, entonces menos 1,9354 amperios. Esta es la corriente I de X. Listo. Ahora nos piden calcular el voltaje V de X. Entonces el voltaje V de X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿qué? A la corriente que circula por aquí. Pero esa corriente que circula por aquí, ¿qué va a hacer? Va a ser, está entre la malla 2 y la malla 3. Sería corriente I de 3 que entra por el positivo menos la corriente I de 2 que entra por el negativo por la resistencia. Por lo tanto, V de X va a ser igual a I de 3, pero I de 3 ¿quién es? 1,9354 menos I de 2, pero ¿quién es I de 2? 6,1290 amperios por 3. Por lo tanto, V de X va a ser igual a menos 12.5808 voltios. Y ya tenemos lo que nos pide calcular el circuito, la corriente I de X y la corriente V de X y la voltaje V de X. Bueno, aquí les propongo un ejercicio en el cual me piden calcular el voltaje V de X y la potencia que consume la resistencia de 4 ohmios con la probabilidad más menos. Bueno, apliquen mallas, análisis de mallas,
Aquí está la respuesta correspondiente a lo que me piden. Y si tienen alguna duda o inquietud, no olviden escribirme ahí abajito, que voy a estar atento y les voy a responder. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse, que voy a estar subiendo nuevos videos acerca del tema de circuitos.